Estamos de regreso, le vamos a dar la bienvenida a uno de los sanjuaninos que está también en las boletas que se van a definir este próximo 13 de agosto. Son las boletas que van a competir este 13 de agosto en busca de las candidaturas. En este caso hay una banca titular sanjuanina para el Parlasur. Y uno de los precandidatos que está ya en carrera por ese escaño es el candidato de la lista de Sergio Uñac. Es Matías Sotomayor, está acá con nosotros. Bienvenido, Matías. Muchas gracias, Dani. Gracias por la invitación. Bueno, hablemos del Parlasur, ¿viste? Porque claramente es lo más abstracto, lo más difícil de entender. ¿Para qué? ¿Qué es el Parlasur? ¿Para qué sirve? Bueno, el Parlasur es un organismo que se pensó, se diseñó, no solamente ahora, sino de la década del 90, y tiene que ver también con un sueño, a nosotros me gusta decirlo desde ahí, ¿no? De partir desde esa visión que tenía el general Perón sobre la integración latinoamericana. Perón habla ya para fines de los 60 de la integración de Argentina, Chile y Brasil como una cuestión necesaria para poder integrarnos de forma de bloque ante un universalismo que se venía hoy conocido como globalización. Hace poquito, la semana pasada, estaba encabezando como presidencia pro tempore de CEPAL de las Naciones Unidas un encuentro del Foro Político de Alto Nivel. Cada una de las secciones era una coordinación de bloques. Era la Unión Europea, era CEPAL como Unión Latinoamericana, bueno, diferentes organismos de bloque que de alguna manera están potenciando que haya organismos legislativos, de comercio y demás, porque permite la integración en bloque. Bueno, el Parlasur es eso, es que de alguna manera los representantes de cada uno de los países, en la Argentina hoy 41, puedan de alguna manera tener voz y voto en cada una de las decisiones que tomemos como bloque en esta conformación económica o en esta segmentación económica que de alguna manera reúne condiciones para que la Argentina de alguna manera pueda exportar, pueda tener una revisión económica. Lo que no tiene todavía el Parlasur, a diferencia del Parlamento Europeo, sí, es un peso legislativo, ¿no? La potestad de dictar normas que luego sean de cumplimiento obligatorio para todo el bloque, eso todavía no. No, bueno, eso es prácticamente lo que decían hace unos días atrás el presidente Lula da Silva con el presidente Alberto Fernández en la cumbre del Mercosur, que se realizó en Montevideo. La idea fundamental de alguna manera es de que esto tenga el peso legislativo. Hoy solamente se dictan normas, de alguna manera se elaboran documentos, no solamente en base a lo económico o comercial que por ahí perseguía en principio el Mercosur, sino que se han ido abriendo un abanico de posibilidades como la cuestión del desarrollo sostenible, como lo que tiene que ver con los derechos humanos, un observatorio de la democracia, un observatorio electoral, diferentes aspectos que de alguna manera sugieren cuál es la posición de estos legisladores o de estos parlamentarios para sus países y cómo lo mira la región en función de cada una de sus actividades. Lleva una composición mixta, ¿no? Veo que hay un candidato, en el caso de la lista de ustedes es Teresa Parodi. Teresa Parodi, la candidata, ¿qué sería como nacional y vos serías el candidato provincial? Claro, en realidad es como un sistema DON, donde hay un distrito único que lleva 17 candidatos, que encabezado por Teresa Parodi y el gobernador Alcioni. Y la idea es que haya un representante por cada una de las provincias. Nosotros tenemos el orgullo de poder encabezar junto a Sergio Uñac y Sergio Massa en nuestra lista de Vamos San Juan, la lista por el parlamentario que representa los intereses de San Juan ante el Mercosur, que no es un tema menor, porque yo he escuchado algunas discusiones y también algunos colegas periodistas tuyos, he escuchado también algunos politólogos hablar del asunto, y creo que no es un tema menor ante esta cuestión que venimos viendo. El último encuentro del Mercosur, del presidente Lula, con los presidentes de América Latina, con la Unión Europea, con el BIRS, son de alguna manera enfocados en el interés que tiene cada uno de los organismos internacionales de poder negociar en bloque. Dentro de esta tarea, que haya un representante de San Juan, viendo hoy, por ejemplo, esta medida que impacta directamente en la realidad de la economía regional de los sanjuaninos, que es sacar este impuesto que teníamos, esta retención que tenían las economías regionales que ha hecho el ministro Sergio Massa, tiene que ver con una realidad tangible que son cuestiones que debemos discutir y nos dejan parados ante ese bloque de negociaciones internacionales como es el Mercosur, no deja de parado de otra manera. Entonces, por eso es muy importante que haya un representante.
Y después, por ejemplo, estuvimos hablando esta mañana, me junté con el secretario de Jerárquicos Mineros y hablamos también de la importancia que tendría poder discutir en bloque, poder discutir desde el Mercosur la realidad de nuestra minería, con la realidad que tenemos en el litio, darle valor agregado, claro. qué va a pasar con el desarrollo del cobre, cómo pensamos una minería en función del desarrollo sostenible que a mí generacionalmente me interesa mucho. Y en el medio de la interna peronista, digo, a ver, la interna peronista a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel nacional, con Forcep. Sí, la verdad que sí. con dolorosa Forcep. Claro, digo, pero también con gestos, ¿no? Tanto de Scioli. Entiendo que vos habrás estado por ahí, digo, sí. Matías Sotomayor trabaja ahí codo a codo con Victoria Tolosa Paz, que estaba ya en este armado, en esta estructura de Daniel Scioli. Pero por otro lado, Guado de Pedro, Mansur, una fórmula también ya cerrada, y en el medio pasó Massa, Rossi. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que fue la unidad duele, Sí. Muchas veces duele. La verdad, honestamente, sí, nosotros veníamos acompañando, no lo veíamos mal a Sergio Massa, pensábamos permanentemente en poder conformar una cuestión de unidad. Me parece que no hubieron las condiciones por ahí para poder sintetizar listas en su momento, idas, venidas, iba, no iba, estaba un compañero, como además de nuestra generación, como es también Guado de Pedro, un tipo reconocido que además tenía ganas y que de alguna manera nos daba un piso electoral importante, como era Daniel Scioli. Lo hablaba yo también con Uñaca este tema, y por ejemplo nuestra compañera Victoria Tolosa Paz encabezando la lista en la provincia de Buenos Aires. La unidad costó mucho, duele, sigue doliendo para algunos sectores que seguís escuchando, pero me parece honestamente que esto que nos propone Cristina de poder pensar la unión por la patria nos debe ubicar en una cuestión de una apotegma peronista que a lo mejor también podríamos de alguna manera imitar un poquito más en San Juan, que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Dentro de esta consigna me parece que la unión por la patria es esto, es decir, qué intereses tenemos enfrente, cuál es uno de nuestros mejores hombres para poder salir a negociar con un endeudamiento que nosotros y que nuestro gobierno no contrajo. ¿Quién es el mejor de nuestros hombres para poder sintetizar con un sector y con un mercado mundial o con una globalización galopante que cada vez se mete más en nuestras economías regionales, en nuestras decisiones, con una guerra latente, con una sequía importante? Y me parece que a pesar de que por ahí podríamos haber tenido el corazoncito en algunos otros lugares o tendríamos otras expectativas, la verdad que la llegada de Sergio Massa como candidato nos ha permitido ordenarnos, nos ha permitido poder avanzar. No voy a desconocer a un gran cuadro político como es también Juan Graboy, que me parece que viene con un discurso que también alienta a los sectores más progresistas del peronismo. Y me parece que tenemos una oferta electoral donde no nos estamos tirando piedra entre nosotros, donde no nos estamos amenazando públicamente entre nosotros. Me parece que es interesante y a pesar de que dolió, hoy podemos ofrecer y tener esta oferta electoral nacional para todo el país. Hiciste una referencia respecto de los sanjuaninos, que es otro tema, ¿no? San Juan, a la vista está que la interna no está superada, que hay una confrontación ahora dentro de 3 domingos, y yo advierto algunos discursos que empiezan a tomar otra temperatura, ¿no? Fundamentalmente del georgismo, que le imputan a Uñac la responsabilidad de la derrota del 2 de julio. ¿Cómo lo ves vos? Y yo voy a hablar como peronista, no ni siquiera como candidato, como compañero. Tengo muchos compañeros ahí. Tengo compañeros con los cuales he desarrollado mi militancia. Yo milito de los 13 años. Compañeros que hemos compartido juventud peronista, la unidad básica, caminata, locros, momentos difíciles también, como la caída del helicóptero y muchas cosas como esas, porque pareciera que cuando no nos cuentan la película completa no la sabemos. Hemos estado siempre. Lo que digo que a mí me duele un montón porque veo muchos compañeros que toman estos discursos como una cuestión propia y como que van a una guerra santa, ¿viste? Yo creo que hay que tomar el ejemplo de Cristina, que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres, que eso nos tiene que convocar, que tenemos una gran oferta electoral desde Vamos San Juan con Sergio Uñac. Viene de tener un gobierno extraordinariamente aceptado por los sanjuaninos y las sanjuaninas, un modelo San Juan que de alguna manera vos lo ves. Ayer pasaba por la calle 6, yendo para Posito, veía una escuela a punto de inaugurarse. Estaba parado ayer en la Junta de Concepción y veía un colectivo con carga eléctrica, último modelo, pasando por la calle, que eso es algo que no estábamos acostumbrados los sanjuaninos y las sanjuaninas. Uñac le ha dado un toque a la provincia que verdaderamente a lo mejor no lo hemos sabido militar y no lo hemos sabido llevar a la práctica como corresponde, y es algo que tenemos que reflexionar y tenemos la oportunidad esta del 13 de agosto, pero principalmente la de octubre,
para poder dejar bien en claro cuál va a ser nuestra posición desde nuestro lugar como oposición frente a un gobierno que no es de nuestro color político. Y de ahí es donde quiero hacer la reflexión. Nosotros podemos haber transitado, podemos haber cometido muchos errores, pero si de nuestro sector interno todos los días nos están pegando un piedrazo, vos tenés tu casa, tenés el rancho parado, y todos los días te dan un piedrazo, todos los días, antes con linterna, ganamos linterna, perdieron linterna, nadie acompañó, seguimos con los piedrazos, y llega un momento que la casa obviamente va a empezar a tener algún tipo de hueco, se va a empezar a llover y se va a empezar a filtrar, y no digo que sea autoría solamente de eso, es una cuestión, de alguna manera hasta podríamos decirlo, ojo, es mi reflexión, hasta compartida. Lo que no nos estamos dando cuenta es que tenemos una gran oferta electoral desde el peronismo, desde Vamos San Juan en nuestro caso, ¿por qué no también de los compañeros que van en San Juan Vuelve? Pero digo puntualmente que tenemos una gran oferta electoral para poder mostrarle a los sanjuaninos y a las sanjuaninas que me parece que debería centrarnos en esto, en pensar en primero la patria, en pensar cómo podemos fortalecer a los sanjuaninos y a las sanjuaninas y cuál va a ser nuestro rol sumamente interesante, que lo escuchaba ayer al gobernador decirlo, con muchísima responsabilidad, cuál va a ser nuestro rol como oposición, con 15 municipios, con 14 o hasta 15, con una Cámara de Diputados totalmente comprometida con la mayoría del cuerpo legislativo en los consejos deliberantes y con la CGT, con un montón de actores. Digo, hay que gobernar esta provincia teniendo esta cuestión, entonces nuestra responsabilidad es mucho aún mayor. Vamos a estar obviamente atentos. El 13 se resuelve esto, el 13 de agosto se resuelve esto. Matías, muchas gracias. Muchas gracias a vos, gracias por la oportunidad y ojalá que podamos ser la voz de los sanjuaninos en este contexto internacional que creo, para el que lo quiera minimizar, no es un tema menor. Yo creo que quienes de alguna manera también son mis colegas en lista parecidas al Parla Sur, tenemos que tener mucho cuidado, cuidar mucho este segmento de la lista, porque muchos por ahí como que dicen, bueno, pero está... Sí. Yo creo que no se imaginan la importancia que tiene hoy el carácter internacional de cómo tratamos las cosas y cómo ponemos los intereses de nuestros países en función de lo que está pasando en el mundo. Muchas gracias nuevamente. Matías Sotomayor es